Durante las jornadas de septiembre del 2012, el doctor Martín Serrano nos concedió una entrevista. En esta ocasión, nos ofrece sus comentarios sobre la paleontología de la información y la comunicación. El comportamiento comunicativo es posible gracias a una condición evolutiva previa, la de poder usar información. Como parte de los estudios para esclarecer el origen de la comunicación en lo largo de la evolución, el doctor Manuel Martín Serrano nos explica el sentido y la importancia que adquiere una mirada paleontológica de la información y la comunicación. La paleontología es el estudio de las primeras manifestaciones de unas actividades determinadas. En este caso nos referimos a las actividades en las que se utiliza la información. Por eso hablamos de paleontología de la información y de la comunicación, no las separamos, porque cuando hacemos el seguimiento de los orígenes de los usos de la información, el trabajo que se hace en paleontología es entender y explicar cómo aparece el recurso a la información en la evolución y qué usos se hacen de la información. Los primeros usos de la información no fueron comunicativos, fueron usos que están referidos a la capacidad que tienen los receptores de darle algún significado a las señales que son signos o que están manifestando el estado de otros a los que observan, que son los emisores de señales. Esos son los primeros usos de la información. Usos paleontológicos, todavía no comunicativos, en los que podemos seguir de sus manifestaciones más sencillas las primeras reacciones que pueden tener determinados seres vivos a la información, que para ellos son estímulos que generan un determinado tipo de respuestas, hasta las formas más complicadas en las cuales los receptores utilizan ya cierto tipo de conocimientos en los que sitúan las respuestas de esos emisores en el contexto del medio en el que se encuentran y en las que discriminan cuáles de esas respuestas tienen que ver con sus propios comportamientos. Es un análisis muy interesante porque lo que está integrando es toda esa ciencia que nosotros ya teníamos de los estudios pavlovianos, de los estímulos-respuestas, pero ahora con una perspectiva mucho más clara, que está vinculada al concepto de información y al uso de información. Quiere decirse que el análisis de la información, en la forma en la que lo hemos aprendido en los trabajos de quienes nos aclararon que era una señal, por ejemplo, para el caso Peirce, los trabajos que nos han dedicado en qué se distingue la información de otras manifestaciones no informativas, Shannon y Weber, y el trabajo de quienes han estudiado cómo la información se utiliza en los comportamientos de Pavlov, cetólogos y todos los demás, estos trabajos de pronto encuentran en la paleontología una posibilidad de ser entendidos desde la perspectiva de la aparición evolutiva de los usos de la información. Y el siguiente paso, interesantísimo, es cómo esos usos de la información que todavía no son indicativos, en los que los emisores de señales, por el simple hecho de que se comportan, están ofreciendo unas señales que pueden tener un significado que no reciben, se da el siguiente paso y esos emisores de las señales tienen la capacidad de poder utilizar sus comportamientos, sus cambios orgánicos, sus actuaciones para indicar cosas a otros, que es el momento en que la información tiene un uso comunicativo. Hubo y hay usos no comunicativos de la información que sirven en la regulación del comportamiento.
Llegó el punto en que la capacidad para valerse de la información dio paso a la capacidad para compartir información para comunicar. Que no hay novela, no hay campo de la ciencia ficción que pueda alcanzar el nivel de interés y despertar tanto nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestra curiosidad como lo puede hacer el conocimiento científico, cuando de verdad nuestros maestros nos ayudan a entender todo lo que tiene de maravilloso y de fascinante. Así que fascinaros, maravillaros, cuando estudiéis, tened la sensación que todos tenemos de que es un enorme privilegio, que por eso mismo que les lleguen a quienes no tienen ese privilegio. Resulta de fundamental importancia descubrir y reconocer la base científica del conocimiento sobre la comunicación. Esta condición se alcanza al poder ubicarla entre los procesos de evolución y de enculturización.